Hola amigos de Fútbol Cafetero, bienvenidos. Hoy no vamos a hablar de un partido cualquiera. Hoy vamos a contar la historia de una noche en la que el fútbol pareció detenerse, de 45 minutos que transformaron el murmullo de un estadio en un rugido ensordecedor. Es la historia de cómo un solo hombre, nuestro hombre, le recordó a una potencia mundial como Alemania que el fútbol no se mide en tácticas ni en pizarras, sino en coraje, en magia y en atrevimiento. Esta es la crónica de la noche en que Luis Fernando Díaz no solo jugó un partido, se adueñó de él, puso a Alemania a sus pies y provocó una sonrisa de rendición en su propio técnico, Vincent Kompany. Prepárense, porque lo que van a escuchar es la anatomía de una exhibición legendaria. Imaginen la escena. El majestuoso Allianz Arena, un gigante del fútbol mundial, el Bayern Múnich, enfrentando en un amistoso de pretemporada al Red Bull Salzburg. Pero la grandeza del escenario no se reflejaba en el césped. Lo que vimos en la primera mitad fue un somnífero futbolístico. Un Bayern predecible, lento, sin ideas, chocando una y otra vez contra el muro perfectamente construido por el equipo austriaco. El Salzburg había diseñado una cájula táctica impecable. Eran un bloque compacto, disciplinado, donde cada jugador sabía exactamente dónde y cuándo presionar. Asfixiaron al Bayern, le quitaron el aire, le negaron los espacios. El gol del Bayern, justo antes del descanso, fue un espejismo, un accidente en medio de un desierto de emociones. El 1-0 no engañaba a nadie. No había pasión, no había vértigo. En las gradas, el silencio no era de respeto, era de aburrimiento. Alemania entera miraba un partido que parecía condenado al olvido. Pero el destino tenía otros planes. Segundo tiempo. En el banquillo bávaro, Vincent Kompany mira a sus suplentes. Sabe que necesita un revulsivo, una chispa, un cortocircuito que reinicie el sistema. Y entonces, la cámara lo enfoca. Se levanta el número 23. El cuarto árbitro prepara el cartel electrónico. El estadio, casi por inercia, levanta la mirada. Ingresa Luis Díaz. Amigos, hay cambios que son simples ajustes tácticos y hay cambios que son declaraciones de intenciones. Este fue el segundo. Desde el instante en que Lucho pisó el césped, algo cambió en el aire. No fue gradual, fue instantáneo. Fue como conectar un cable de alta tensión a un equipo que jugaba con las baterías bajas. De repente, el Bayern tenía otro pulso, otra alma. El balón ya no iba de lado a lado, buscaba el arco rival. La presión ya no era una sugerencia, era una orden de asalto. Porque cuando entra Lucho, no solo entra un extremo veloz, entra una mentalidad, entra la rebeldía, la convicción de que cada pelota es una oportunidad para crear el caos. Y él, sin esconderse, empezó a pedirla, a encarar, a ser el faro que su equipo necesitaba. El Salzburg, tan cómodo hasta ese momento, sintió el temblor. Empezaron a retroceder, a dudar. El gigante, por fin, estaba despertando. Lucho ya había cambiado el ritmo, pero para que una noche sea legendaria, se necesita un momento icónico, un instante que se congele en el tiempo. Y ese momento llegó. Recibe el balón, pegado a la banda izquierda. Encerrado, sin espacio. Una situación que para el 99% de los jugadores terminaría en un pase hacia atrás, pero Lucho no está en ese 99%. Para él, una cájula es simplemente un desafío. Arranca. El primer defensor sale a su encuentro y queda sembrado en el césped, como una estatua. El segundo llega a la cobertura y es humillado con un cambio de ritmo fulminante. Un tercero intenta cerrarle el paso y Lucho, con un toque sutil, lo deja atrás. Ya no era una jugada, era una estampida. Acelera de nuevo. Cuarto, quinto, sexto jugador. 6 camisetas del Salzburg persiguiendo una sombra, una camiseta roja que se movía con una libertad insultante. El estadio, que hasta hace poco bostezaba, ahora estaba de pie, como impulsado por un resorte invisible. El murmullo se convirtió en un rugido atronador. Por un segundo, Alemania entera contuvo la respiración. No era solo una gambeta, era un manifiesto. Era Luis Díaz con el balón cosido al pie, gritándole al mundo, «Este partido es mío, y se juega a mi manera». La falta llegó al borde del área, milimétrica, desesperada. Fue el único recurso que encontraron para detener lo indetenible. El estadio gritó penal, pero daba igual.
El mensaje había sido enviado con una claridad brutal. Las pantallas del estadio repetían la jugada una y otra vez. Los teléfonos de los hinchas la grababan para la posteridad. La imagen de la noche ya no era el gol, era esa carrera salvaje. Y en el banquillo, Vincent Kompany no gritaba, no reclamaba, simplemente sonreía. Era la sonrisa de quien sabe que acaba de presenciar la magia en su estado más puro. Después de ese terremoto futbolístico, el partido se partió en dos. El Salzburg quedó en estado de shock y el Bayern se liberó de sus cadenas. Jugaban con alegría, con confianza, porque sabían que adelante tenían a un jugador capaz de inventar cualquier cosa. Y Lucho, lejos de conformarse con su obra de arte, decidió convertirse en el arquitecto de la goleada. Primero, la asistencia de la generosidad. Vuelve a recibir, desborda con esa potencia que lo caracteriza, atrae a dos defensores y al arquero, y justo cuando todos esperaban el remate, levanta la cabeza y sirve un pase perfecto para que el canterano Leonard Karl solo tenga que empujarla. Eso no solo es jugar bien, eso es hacer mejores a tus compañeros. Eso es inspirar. Pero la exhibición no había terminado. Minutos después, con el rival ya entregado, Lucho demostró que también tiene pausa y visión. Controla el balón, frena, analiza el panorama y con una clase magistral pica el balón por encima de la defensa. Un pase teledirigido, suave como la seda, para que Bischoff anote el siguiente. 2 asistencias, 2 pinceladas de un artista en su mejor momento. El resto fue una sinfonía. Cayeron más goles hasta un 5-0 que se explica con un solo nombre, Luis Díaz. No marcó, pero no le hizo falta. Fue el guionista, el director y el protagonista de la película de la noche. Lo que pasó en el Allianz Arena no se quedó en Múnich. Fue una onda expansiva que recorrió el planeta fútbol en cuestión de horas. La prensa mundial intentaba poner en palabras lo que habían visto. En Alemania lo llamaron el arma imparable de Kompany. Los medios locales, usualmente fríos y analíticos, se rindieron ante la evidencia. Destacaron que el Bayern parecía un equipo completamente diferente con él en cancha y acuñaron una frase perfecta. Su impacto no se mide en estadísticas, se mide en emociones. En España hablaron de poesía en movimiento. Analizaron su jugada cuadro por cuadro, no como un simple regate, sino como un acto de liderazgo, una demostración de personalidad en un escenario gigante. Lo definieron como el futbolista que enciende estadios dormidos. Y en Italia elogiaron su caos estratégico. Los maestros de la táctica explicaron cómo su anarquía controlada desordena las defensas rivales, pero al mismo tiempo genera espacios y ordena el ataque de su propio equipo. Convierte el desorden en una ventaja letal, sentenció un diario de Milán. Y en Inglaterra, donde ya lo conocen, hablaron de la versión definitiva. Señalaron que este Lucho es más maduro, más completo y más decisivo. El jugador que cambia partidos no solo con su habilidad, sino con su energía y su espíritu competitivo. Y aquí en Colombia, en Sudamérica, la reacción fue una sola: orgullo. Un orgullo inmenso, porque vimos a nuestro Guajiro, en uno de los clubes más grandes del mundo, demostrando que está hecho para las noches más importantes. Se habló de jerarquía, de madurez, de un jugador que ya no es una promesa, sino una certeza absoluta. La conclusión es clara, amigos de Fútbol Cafetero. Luis Díaz ha alcanzado un nuevo nivel. Ya no es solo un jugador desequilibrante, es un catalizador, un líder silencioso que con cada zancada, con cada gambeta, le recuerda al mundo del fútbol que la magia sigue existiendo. Y lo mejor de todo es que esa magia es nuestra, es colombiana. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te emocionaste tanto como nosotros reviviendo esta noche histórica, no olvides dejar tu like, suscribirte a Fútbol Cafetero y contarnos en los comentarios qué sentiste al ver a Lucho Díaz dominar así en Alemania. Nos vemos en el próximo video. ¡Vamos Colombia!